Muy buenas tardes, maestros, maestras, público en general que nos acompaña. De verdad, para nosotros es un gusto que estén esta tarde con nosotros, sobre todo por el tema que vamos a abordar. Y doble, porque de veras una anticipada disculpa, ya que tuvimos que cambiar la hora de esta entrevista, sobre todo porque de veras tenemos una demanda enorme de actividades. Entonces, de veras les agradecemos muchísimo y ya nos comprometimos con algunos profesores, con algunos directivos que nos llamaron, de que les mandaremos la grabación. Como siempre, les pedimos que mantengamos nuestros micrófonos cerrados para evitar que el ruido ambiental de cada uno de nuestros hogares, de nuestras casas, pues se filtre un poco a esta conversación. Tenemos el chat, por favor, vamos a ir incorporando inquietudes o preguntas que a ustedes les vayan surgiendo conforme vayan escuchando a la maestra Erika Carrillo. Y por supuesto, sí señalar que este mes lo hemos dedicado al tema de prepararnos para el regreso a clases. Hemos tenido 2 entrevistas previas donde hemos tratado de visualizar, hemos tratado de imaginar, hemos tratado de abordar una serie de temas que se relacionan con un nuevo ciclo escolar, pero de forma diferente. Digamos, en marzo tuvimos 2 grandes etapas, una primera donde pensamos que iba a ser un periodo corto, que esto iba a pasar como muy rápido. Luego fuimos poniendo un poco en alerta todos nuestros sentidos y nuestra actuación y nos dimos cuenta que no, que iba a ser largo. Por ahí luego imaginamos que a lo mejor sí regresaríamos un mes para poder tener este contacto último con los chicos y hacer un cierre, y tampoco fue. Tuvimos que cerrar el ciclo escolar a distancia y nuevamente nos encontramos frente a esta circunstancia, por lo que hemos invitado a la maestra Erika Carrillo Rodríguez, quien nos hablará sobre la preparación, sobre el uso, sobre el manejo de las nuevas tecnologías en un contexto donde ella ha estado en contacto con muchísimos maestros últimamente, ¿no? Ha tratado de acompañar la incorporación de nuevas tecnologías, ha tratado de acompañar un poco las inquietudes de los maestros, y ella ya sensible a los temas de la tecnología, creo que hoy nos va a poder compartir ideas muy novedosas, muy frescas, y les pediría, maestros, que ustedes primero, recuperen su experiencia que han vivido para poderle formular preguntas muy concretas. Y lo segundo es, a partir de lo que ella nos vaya comentando, es importante imaginar una nueva escuela bajo circunstancias de esta relación a través de los dispositivos electrónicos, de forma sincrónica, asincrónica, a distancia, híbrida, semipresencial. Es decir, ahí hay todo un tema que tenemos que revisar. Pues sin más, reiterarles la bienvenida y el agradecimiento a la maestra Erika, que también ha tenido que hacer un esfuerzo enorme para cambiar su agenda el día de hoy, cosa que de veras agradezco y reconozco, maestra Erika. Y yo quisiera presentarla. La maestra Erika Carrillo Rodríguez es antropóloga y especialista en tecnología para la educación. Es decir, ella ha hecho un análisis muy interesante, un análisis desde el enfoque y la mirada antropológica de lo que ahora está sucediendo con este tema de los medios tecnológicos. En ese tenor, dice en su frase, dice 15 años inspirando maestros de escuelas públicas a usar las TICs en México. Es decir, ya lleva un trayecto que nos permitirá explotar, maestra Erika, pues ese conocimiento y esa experiencia. Se ha desempeñado como consultora de diferentes instituciones para el diseño y desarrollo de proyectos educativos con énfasis en el uso de la tecnología, entre ellos algunas grandes plataformas o propuestas tecnológicas de grandes compañías como Google Education, The Education Partners, y otros, entre otras.
Apasionada de la educación desde 2004, ha estudiado los sistemas de tecnología educativa de México, participando en el programa Vasconcelos en Ciclomedia, que muchos maestros hemos de recordar, habilidades digitales para todos e inclusión digital. Podemos ver ahí un poco la evolución que hemos tenido con la Secretaría de Educación Pública conforme ha incorporado este tema. En 2015 participó en la implementación del proyecto piloto Inclusión Digital, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, Presidencia y la propia Secretaría en 3 estados de nuestra República. En 2020 se incorpora con Agrupando México y por supuesto aquí con nosotros, cosa, Erika, que de verdad agradecemos muchísimo, para impartir videoconferencias sobre los retos de educación a distancia, logrando un alcance a más de 600 docentes por sesión. Su objetivo es contribuir a hacer que la educación sea una herramienta, un medio para crear un mejor futuro, hacer del aprendizaje una experiencia atractiva y retadora con sistemas abiertos e innovadores. Pues, maestra Erika, rétenos por favor, y tenemos preparadas aquí algunas preguntas. Vamos viendo cómo los maestros las van incorporando y van surgiendo nuevas preguntas. La realidad ya no la contextualizamos, ya no la describimos, la sabemos todo, pero una primera pregunta, maestra Erika, creo que se antoja. ¿Cómo enfrentamos, en primer lugar, que creo que es el interés, la necesidad de los profesores, de las escuelas, de los directivos, de públicas y de privadas, de cómo comunicarnos con nuestros alumnos? La comunicación presencial la teníamos muy hecha, pero ahora no es cómo los buscamos, cómo los contactamos, qué hacemos en este proceso de la educación, que es un proceso de orden comunicativo. Pues muchísimas gracias por la invitación y qué gusto ver aquí a tantos colegas conectados de todas partes. Estuve viendo aquí esta magia, ¿no? De que estamos en Hidalgo, Veracruz, Tlaxcala, yo estoy en San Miguel de Allende. Y pues efectivamente uno de estos grandes retos, como bien nos comentaba la doctora Patti, es la comunicación. O sea, al final, digamos que hay una situación que fue que estábamos totalmente acostumbrados a comunicarnos con nuestros alumnos de forma presencial y a tener un seguimiento con ellos de forma presencial, y de pronto, al no tenerlos en el aula, se nos acaba esta forma de comunicación que conocemos. Entonces, el gran reto que tenemos ahorita, hay dos formas de enfrentarlo. Y siempre les digo, la primera es con paciencia y la segunda es con creatividad. Porque estamos justo en el momento en el que todos los paradigmas que hemos conocido como humanidad están cambiando. Está cambiando la economía, está cambiando incluso la religión, ya hay iglesias que se están declarando en quiebra, ¿no? O sea, hay un montón de situaciones que no habíamos previsto y necesitamos ser pacientes y empezar a ser creativos para investigar estas nuevas formas de comunicación. Y lo que he platicado mucho es que en el momento en el que trasladamos todo a las pantallas, que estamos haciendo esta no suplantación, pero que estamos moviendo contenidos y este contacto con la escuela a través de las pantallas, nos estamos olvidando de este contacto humano. Y esta es la parte importante porque todos los contenidos que nosotros vemos en las pantallas, en nuestros cerebros se van procesando como si fueran un gran embudo. Y esto lo he platicado siempre. Se llenan y se llenan de contenidos y lo podemos ver, no solamente son contenidos que vemos en la tele, los audios, los textos en WhatsApp, todo lo que estamos consumiendo en pantallas, los videos, etcétera. Llega un momento en el que nuestro cerebro se satura, porque todavía nuestros organismos no están diseñados para procesar tantos contenidos por medio de pantallas. Y
en el momento en el que nosotros vivimos esta situación, tenemos que buscar como de manera muy puntual, de qué forma estos contenidos se van a procesar y se van a convertir en aprendizajes. Y la única manera de hacerlo, que esta es la gran buena noticia, es que lo tiene que hacer un ser humano. Una pantalla por sí sola no va a generar este conocimiento y este aprendizaje, a menos que un ser humano lo conecte y nos ayude a vincular con aprendizajes previos y nos genere estas conexiones neuronales. Entonces, más o menos va por ahí el tema de la comunicación. Pues este es un tema que debemos de seguir profundizando, sobre todo que en el momento que yo escuchaba esta conclusión de que es un ser humano, es otro ser humano, igual al que está sentado atrás de una computadora, atrás de un celular, el que tiene que hacer esta mediación. Yo recuerdo esta parte de cuando vemos una película, como que no nos podemos quedar con ella, como que tenemos que comentarla, tenemos que intercambiar con otro, ¿no? Tenemos que hacer alguna sugerencia incluso de lo que nos gustó. Y esto habla de que es muy cierto que este contenido que está dado por algún mecanismo electrónico no puede quedarse en la persona misma, sino que hay ahí una necesidad de intercambiarlo con el otro. Y más si se trata de procesos de aprendizaje, que es lo que hacen pues todos los maestros y maestras que nos acompañan. Entonces, en este tenor, maestra Erika, yo creo que viene otra pregunta aquí importante. ¿Qué hacemos para trabajar esta visión de la intermediación, la mediación de un maestro, de la organización que debe de haber en una casa ahora con estos medios, de la gran aportación incluso que tiene que hacer el gobierno en relación a los padres de familia? Esto es importantísimo. Por aquí le pido a la maestra Flores Valverde, por favor, que deje de compartir su pantalla, por favor. Si bien les dejamos el mecanismo de que no la compartan, nada más regálenme un minuto, por favor, para que podamos seguir dialogando con la maestra. Ahí es ya donde se evidencian nuestras nuevas habilidades. Siempre Sí, he platicado sí, a veces no sabemos un poco, y es que estoy tratando de localizar a la maestra Olga Flores, a ver Bueno, si está ahí nos la maestra ayuda. Olga en Ah, la parte ya arriba. la vi, ya. Gracias, Listo. maestra. Decíamos que cómo le hacemos para convencer, para aliarnos con la parte de los padres de familia, porque este no solamente es un tema del maestro con el alumno, a través del WhatsApp, a través del correo, a través de una reunión como esta, no, incluye ya también el ámbito de familia. ¿Qué podemos hacer ahí en esta relación con los padres de familia? Escuchamos, maestra, nada más déjeme. Ya. Ok. Ahora sí doy a la maestra Erika la respuesta. Pues justamente esta parte de los padres de familia, pues sí, sin duda es crítica, porque como mencionábamos hace ratito, todas las estructuras se han movido, incluso las estructuras de casa, y las estructuras laborales, y las estructuras de la escuela, y entonces de pronto esta situación donde los papás depositaban a los hijos durante varias horas en un aula, pues ya cuando están en casa ya no es tan conveniente, ¿no? Sin embargo, ¿qué sí podemos hacer para hablar con los papás? Creo que lo más importante ahorita es que los docentes nos tenemos que situar como orientadores. Nosotros somos los primeros que tenemos que observar esta nueva realidad y ver cuáles son las herramientas que tenemos a nuestro alcance y qué podemos hacer con ellas. Y que además este es un discurso que tengo mucho sobre las herramientas tecnológicas y que a ratito les voy a platicar. Pero en este momento, ¿qué tenemos con los papás y qué podemos compartir con ellos? Uno,
es que podemos orientarlos, podemos apoyarlos a que generen rutinas en casa. Eso creo que es lo más importante, porque si nosotros empezamos a motivar, ya nos dieron, por ejemplo, los horarios donde van a estar los programas de televisión. Entonces, si ya sabemos que se tienen que conectar para ver un programa de tal a tal hora, pueden sugerir que se hagan las actividades de los cuadernillos de tal a tal hora. Buscar espacios para estudiar que estén a lo mejor, no sé, hay quien utiliza la cocina o hay quien utiliza un estudio, en fin. Pero propiciar como estos pequeños espacios donde se genera el ritual. Y esto fíjense que en antropología es muy, muy significativo, porque en el momento en el que tú generas un ritual, le da significado a algo. Entonces, cuando tú le compartes al papá que creen estas rutinas, entonces empieza a tener cierto sentido el estudiar. Y entonces ya sé que ahorita me tengo que sentar aquí. Y ya sé que al rato voy a leer. Y ya sé que al rato voy a ver la tele. Y al rato voy a jugar. Pero entonces ya tienen ellos mismos esta rutina en casa que a todos nos tranquiliza. Porque papás ya saben que los niños van a estar entretenidos un rato, en fin. Y aquí, bueno, más adelante se los podré platicar con calma, pero si generamos además proyectos educativos que sean de mediano plazo, por ejemplo, de una semana o de 2 semanas, los mismos chicos van a empezar de manera autónoma a utilizar su tiempo para generar estos proyectos. Y entonces cada vez más van a estar ocupados, investigando cuáles son los insectos que están en su casa, entrevistando a otras personas, en fin, o sea, ellos mismos van a propiciar sus propias rutinas. Entonces, esa sería la primera, ¿no? Que propiciemos rutinas de estudio, rutinas de juego en casa. Y la otra sería que hablemos desde nuestra posición como educadores y les demos la confianza de que sabemos lo que estamos haciendo. Creo que esa es una parte importantísima. Y estuve platicando con unos maestros que me decían que hay muchos papás, por ejemplo, que no han recibido retroalimentación. Entonces, que piden por un lado todas las evidencias de que se está trabajando, pero al momento de dar la retroalimentación no sucede. Entonces también nosotros volvernos profesionales de nuestro trabajo y darles esta confianza de que efectivamente estamos haciendo nuestro trabajo como los profesionales que somos, ¿no? Claro, pero a ver, maestra Erika, a mí me parece que ya va tratando una serie de temas que son muy sustantivos para un poco lo que es la misión o lo que es el trabajo o lo que es la tarea de la escuela. Esta parte de las rutinas, esta parte de los rituales, esta parte un poco del proceso ordenado que la escuela tiene, creo que se había descalificado mucho y creo que no hemos entendido el valor tan importante que tiene para las generaciones jóvenes el hecho de tener una serie de procesos que estén acotados en el tiempo, que estén acotados en las tareas, para efecto de la formación de procesos tan importantes como la seguridad y como es la permanencia en un trabajo. Y no me estoy refiriendo a trabajo en un ámbito laboral, sino en una tarea. Esta persistencia, esta constancia, esta disciplina provienen de un ejercicio que vamos acompañando los adultos para ir ordenando toda esa serie de procesos del chico. Lo que sí que se ha abusado a lo mejor, y eso es lo que sí tendríamos que revisar en las escuelas, estos rituales por los rituales mismos. ¿No? Cuando un chico está cansado, cuando un chico está distraído, cuando un chico a lo mejor está inquieto, cuando tiene un poco el efecto a lo mejor de una enorme cantidad de azúcares que consumió en el desayuno, esa inestabilidad, digamos, orgánica, se traduce en reacciones.
y el niño no puede estar en un ritual. Entonces, ahí el maestro tiene que identificar entre a lo mejor una inestabilidad interior del chico para irle ayudando a tranquilizarse y poder entrar al ámbito de trabajo. Y otra cosa muy diferente de que estos procesos de rituales son negativos. Porque aquí yo creo que es una de las primeras cosas que tenemos que convencer a los papás, y yo creo que la pandemia nos ayudó muchísimo justo a entenderla. Y ya los papás dicen, no, tienes clase, no, te tienes que sentar. Ah, bueno, pues igual pasa en el aula. Pero me parece que lo más importante que ha señalado es esta práctica de constancia, de disciplina, de generar un sistema para preparar el estudio. Esta atención, concentración que el niño debe de tener para prepararse a un trabajo académico, como implica estudiar. Es decir, si yo me siento con un libro, ya tengo mis materiales, ya tengo todo preparado porque voy a estudiar o porque voy a hacer una síntesis o porque voy a hacer un análisis de información o porque voy a empezar a capturar algunas respuestas, lo que sea dependiendo de las actividades. Entonces, me parece importantísimo que ahora pensemos, o de las cosas que tenemos que pensar es este trabajo con los papás, pero para efecto de que estemos convencidos del valor didáctico, del valor educativo, pedagógico, del valor para la vida, de esta formación de hábitos para el estudio. Y justo estos pequeños rituales con la máquina nos pueden ir ayudando. En este sentido, maestra Erika, y profundizando sobre el uso de las tecnologías, ¿qué habilidades entonces debe incorporar el maestro? Porque, a ver, la relación con la máquina, la relación con el correo, me parece que nos queda clara. Pero el maestro, sus habilidades, ¿qué tendríamos, sobre todo los directores que nos acompañan o algún maestro que todavía se esté preguntando sobre en qué tendría que poner el énfasis de incorporación? ¿Qué podríamos decir aquí? Pues mira, ahí el gran reto es que nos tenemos que volver en expertos observadores de la realidad. Y esto he sido muy insistente porque nosotros solíamos reproducir las instrucciones y de pronto ahora sucede al revés. Con base en la realidad tenemos que diseñar las estrategias y ya no hay tanta reproducción porque los contextos son tan diferentes que es muy difícil que podamos homogeneizar las prácticas. Entonces, la primera habilidad que tenemos que reconocer y que tenemos que trabajar en nosotros es observar la realidad. ¿Y esto a qué me refiero? Todo el mundo nos está diciendo, inicia tu ciclo escolar con un diagnóstico. Ok, pensemos también en un diagnóstico tecnológico, en un diagnóstico de conectividad. ¿Cuántos niños realmente tienen computadora en casa? ¿Cuántos la pueden usar por cuánto tiempo? ¿Cuántos tienen internet y cuántos no? ¿Cuántos a lo mejor solamente tienen acceso a una pantalla de celular a través de papá? ¿Cuántos tienen internet en ese celular o solo consumen datos? Todas esas son características sumamente importantes que nos van a enseñar a diseñar de manera efectiva nuestras prácticas. Y, por ejemplo, si estamos en un grupo en el que 80% de los chicos tienen acceso a un celular con papá, entonces diseñemos estrategias con celulares. ¿Qué herramientas tiene un celular? Ya nos vamos a un nivel más profundo. 98% de las personas que tienen un celular tienen WhatsApp y tienen Facebook. Entonces, si ya sabemos que son WhatsApp y son Facebook, entonces busquemos diseñar estas estrategias a partir de esas dos herramientas. Por ahora, es lo que tenemos a nuestro alcance.
¿Y qué podemos hacer, por ejemplo? Si ya tenemos nosotros nuestras rutinas organizadas y a lo mejor ya sabemos que hay una lectura cada semana, que están los contenidos todos los días, bueno, ¿cómo podemos conectar con nuestros alumnos? Y una estrategia súper sencilla es que todos los días les demos los buenos días y pasemos lista por WhatsApp con emojis. Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. O mejor aún, hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Soy su maestra Erika. Hoy vamos a trabajar algo súper divertido, pero necesito saber quién está por aquí. Mándenme un emoji y díganme cómo se sienten. Y entonces tú vas a pasar lista y vas a ver que Lupita está contenta y te manda una carita feliz. Que Pedrito está enojado y te manda una carita enojada. Y así, y de repente te vas a dar cuenta a lo mejor que Pedro no se conectó. No hay ninguna carita de Pedro, entonces Pedro no estuvo. Entonces ya tienes cierta retroalimentación de que Pedro no estuvo. ¿Por qué no estuvo Pedro? Entonces ya tienes ahí otra cosa. Pero para ser más eficiente, lo que siempre recomiendo es que ustedes son ya expertos seguramente en WhatsApp y de repente estamos en grupos con toda la familia y son 50 miembros en el grupo y se vuelven unas cadenas interminables de mensajes que quién sabe quién lee. Entonces, dividamos. Si tenemos 38 alumnos, hagamos 3 grupos de 10, 10 y 8. Y a las 8 de la mañana o a las 8:30 vemos al grupo 1, a las 8:45 al grupo 2 y a las 9 del grupo 3. Y les dedicamos sus 15 minutos en la mañana a cada grupo. Esto también nos permite que interactúen entre sí, porque cuando tú ves un chat gigantesco, de pronto ya no quieres interactuar. Y es increíble cómo la voz de los maestros emociona a los niños. Lo que necesitamos hacer con todo este proceso a distancia es recordar que estamos unidos, que estamos conectados y las formas más humanas de conexión son las que más nos ayudan a emocionarnos. Entonces, este audio con los buenos días va a hacer que el chico diga, ahí está mi maestra, ahí está mi maestro. Y si de pronto en otra práctica ustedes deciden que en lugar de un emoji manden una frase, los chicos van a escuchar a sus compañeros también. Y eso también va a hacer que se acuerden de ellos, ¿no? Entonces, la cosa es empezar a conectar en estas pequeñas prácticas, más allá de los contenidos. No estamos enseñándoles nada con ese WhatsApp, nada. Solo estamos conectando con ellos, emocionando con ellos para que tenga sentido el que se sienten a ver la tele, el que practiquen esas lecturas y el que hagan esas actividades. Otra actividad muy sencillita, cada semana, por ejemplo, la recuperación de aprendizajes previos. Esto es importantísimo porque también si no conectamos y si no generamos estas redes neuronales, también lo que aprendimos se nos va a ir olvidando. Y es mucho más fácil que se nos olvide ahorita que estamos en casa. Como bien decía la maestra Patti, ¿cuántas películas han visto ustedes en Netflix en esta temporada? ¿30? Y tienen como alguna favorita de la que se acuerden, con esta emoción, con la que nos acordamos de las películas de hace 15, 20 años que veías una vez o 2 o 3 veces porque era lo único que había en la tele, ¿no? Entonces necesitamos esta socialización. Entonces, para recuperación de aprendizajes previos, cada lunes, chicos, muy buenos días, ¿cómo están? O chicos, muy buenos días, ¿cómo están todos? Vamos hoy a ver lo que aprendimos la semana pasada. Escriban todos una cosa que hayamos aprendido la semana pasada. Y no se vale repetir. Si tenemos a 10 estudiantes en un grupo, van a ser 10 cosas que se aprendieron la semana pasada. Y como no se vale repetir, se van a obligar a pensar. Y pueden salir cosas súper creativas. Entonces, si esto lo practicamos cada semana, si hacemos los buenos días todos los días,
Eventualmente estas rutinas nos dan sentido, nos dicen, ahí está mi maestra, estoy aprendiendo, ¿no? Claro, y no sé, maestra, si tuviéramos alguna recomendación de el tema de este desarrollo del pensamiento crítico. Ah, Es decir, me parece que a lo mejor pudiera profundizar sobre esta otra habilidad, porque no solamente es seleccionar las páginas de los libros, no solamente es seguir un libro de texto y irles dejando actividades, sino a lo mejor qué tendría que hacer el maestro en este tenor. ahí es importantísimo justo la parte del pensamiento crítico, porque nuevamente, como les decía, ya no se trata de reproducir las instrucciones que nos da la secretaría ni las que nos da nuestro centro escolar. Ahora es diseñar y ajustarnos a lo que la realidad nos permite que podemos hacer. Y en ese sentido tenemos que ser súper críticos porque, por ejemplo, puede haber alguna actividad que nosotros querramos compartir, pero como para qué la estamos compartiendo. Si la van a ver otra vez en la tele, se van a aburrir. Entonces, tenemos que ser muy críticos con lo que estamos seleccionando. Y les pongo un ejemplo que sucedió con una maestra preescolar, por ejemplo. Estaban mandando una actividad de hacer un títere de calcetín en un video de YouTube. Díganme ustedes qué habilidades va a desarrollar el chico o la chica con ese video de YouTube. Al final la práctica la va a terminar haciendo papá o mamá. Y si bien nos va. Pero bueno, la cosa es que solicitar evidencias a partir de este tipo de videos en realidad nos deja como un hueco ahí importante, porque no estamos realmente seguros de que se están desarrollando las habilidades. Entonces, por ejemplo, otra actividad, incluso para preescolar, que luego dicen que es lo más difícil, ¿no? Ahora a distancia, pues jugar con las verduras que hay en casa. O sea, vincularnos con, ¿te sabes los nombres de las verduras que hay en casa? Investiga qué verduras tienes en tu casa. Entonces, ese tipo de actividades además empiezan a generar como este sentido de investigación. O sea, el hecho de que tenga que ir al refri, preguntar las verduras y que se las dejen sacar del refri, ponerlas ahí en la mesa, dibujarlas, no sé. O sea, pero esta actividad ya implica que el niño esté en acción. ¿Me explico? Lo mismo con maestros que están hablando, por ejemplo, de no sé, ¿cómo se llaman esto? Los sitios arqueológicos. Mandaron fotos sobre los sitios arqueológicos, investiga sobre los sitios arqueológicos. Se pueden hacer tours virtuales en el sitio arqueológico. O sea, busquemos a expertos en la realidad. National Geographic tiene unas cosas maravillosas, la NASA tiene unas cosas increíbles. O sea, ¿por qué en lugar de platicarles de la luna, no les enseñamos la luna? Y además, qué mejor que un astronauta les platique desde un cohete o desde la Estación Espacial Internacional cómo se ve la luna, ¿no? Ese tipo de cosas sí generan emoción. Para eso sí es la tecnología. Entonces, pensemos críticamente qué sí estamos compartiendo que va a impactar. Esa sería otra gran habilidad. Y aprovechando también, trabajar en equipo debe ser otra gran habilidad que los docentes tienen que adquirir, porque estamos en el momento en el que a nosotros no se nos ocurre que la NASA tiene estos videos de la Luna. No a todos se nos ocurre, pero a lo mejor a tu compañero sí se le ocurrió. Entonces, si te empieza a compartir y si empezamos a socializar, se puede hacer mucho más llevadero este trabajo. Y aprovecho ahí para ponerles otro ejemplo. Hay maestras que están trabajando en colaboración con papás y están haciendo estos pequeños como intercambios de casa. Y entonces a lo mejor hay 3 alumnos que van a la casa de la señora Tere lunes y martes. La señora Juanita
recibe a los mismos 3 alumnos, miércoles y jueves. Y los viernes a lo mejor se ven en el parque con otra mamá que les echa la mano, ¿no? Entonces, empezar a buscar incluso el trabajo en equipo con la comunidad, con los papás, es un gran ejercicio, porque ahorita es el momento en el que tenemos que ser creativos, pero tenemos que ayudarnos todos, porque a todos nos está cayendo encima esta nueva realidad. Es así, es una nueva realidad y de eso me Sí. alegro muchísimo porque creo que podemos romper una serie de paradigmas. Incluso ahorita que hablabas, maestra Erika, pensaba qué maravilloso sería que los maestros dejaran en la panadería cercana a donde viven algunos niños alguna pequeña tarea y fuera ese el mensaje que les mandáramos, ¿no? Decir, recoge en la panadería sutana de tal que está en la dirección tal, tu tarea, ahí te lo dejé. Bueno, esa sensación de sorpresa, esa sensación de cambio, bueno, me parece que puede ser incorporada, además de que seguramente los maestros que ahora nos acompañan y las maestras estarán pensando ya algunas otras ideas paralelas a lo que vamos sugiriendo. Pero a ver si podemos lograr entonces identificar qué diferencia habría entre una educación en línea y una educación a distancia, porque creo que nos hemos referido a estos dos conceptos como si fuera la misma cosa, ¿no? Es decir, lo metemos en el mismo paquete. ¿Hay diferencias de qué se trata cada uno y qué tendríamos que hacer si hacemos una educación en línea y una educación a distancia? Pues mira, qué bien que lo mencionas, porque es algo que todo el mundo cuando dice, no, ahora toda la educación va a ser en línea, nos imaginamos que todo va a ser en la computadora. Y entonces si no tenemos computadora, entonces ya nos amolamos, ¿no? Y no, o sea, el concepto está totalmente equivocado, porque la educación a distancia, que se refiere a estar en espacios asincrónicos, ha existido desde hace más de 200 años de manera formal. Y ahí siempre el ejemplo, ustedes se acuerdan que había cursos por correspondencia. La gente estudiaba corte y confección, dibujo, cocina, en fin, estudiaban una cantidad de cosas tremendas. Y había cosas súper complejas como cursos de televisión, cursos de ingeniería, cursos de agronomía por correspondencia. Entonces, cuando me dicen a mí que es que la educación a distancia, es que qué vamos a hacer sin computadoras, y yo, pues volteen atrás, vean la historia, y entonces veamos cuáles son esa parte esencial de la educación que se ha mantenido y que sí hace posible la educación a distancia. Y justamente esa esencia es que los principios didácticos y pedagógicos en cualquier formato funcionan. Ahorita pues sí, la tecnología y lo que ustedes quieran, pero siento honestamente que la tecnología nos ha mal acostumbrado a ciertas cosas. Y luego les voy a dejar aquí en el chat un videito para que lo vean. Es de un señor que va en una escalera eléctrica, no sé si lo han visto, y de pronto, ¡pum!, se para la escalera eléctrica. Y atrás de él va una señora. Están como subiendo a un edificio, ¿no? Entonces, se para la escalera eléctrica y empieza a gritar así como de, ¡auxilio! ¡Auxilio! ¡Estamos atrapados en la escalera! ¿No? Pues así nosotros cuando nos dijeron, no vamos a estar en el aula, fue como, ¡auxilio! Y entonces ahora, ¿cómo voy a enseñar? Pero a ver, o sea, enseñar se puede hacer en cualquier formato y de muchas maneras. La telesecundaria es otro ejemplo, el telebachillerato, o sea, son formas de enseñanza que han existido. Entonces simplemente hay que recordar que sí hacen bien esos modelos y buscar nosotros adecuarlos. Si además tenemos las herramientas tecnológicas, pues es combinar. Entonces ya tenemos los contenidos, podemos generar guías de estudio, podemos tener este contacto de manera semipresencial con los alumnos. En fin, si sumamos todo este combo de herramientas
que incluso les decía a unos maestros, tenemos que ser como chefs. Con todos los ingredientes que tenemos, hay que diseñar el mejor platillo para que sea lo más atractivo para nuestros alumnos. Pero eso, educación en línea y educación a distancia son cosas totalmente diferentes. Y hay nomás una cosa más. Mucha gente piensa, las clases en línea y la educación a distancia. Clases en línea corren el riesgo de reproducir exactamente lo que estábamos haciendo en las aulas, que quién sabe si es efectivo. Y les voy a decir por qué. Porque tendemos a compartir contenidos en las clases en línea. Entonces, si yo me conecto con mis alumnos y les platico todos los elementos de una encuesta y estoy 1 hora con ellos platicando todos los elementos de la encuesta, estoy dando una clase en línea y me puede salir increíble. Pero eso no es educación a distancia. La educación a distancia sería dar las instrucciones en la clase en línea, mandarlos a ver un video, a que investiguen, a que ellos hagan su encuesta allá, que tengan esta rutina de trabajo, y en la siguiente clase en línea, ver sus resultados. Así sí funciona. Pero clases en línea para compartir contenidos, no podemos competir con el astronauta en la luna. Y si lo tenemos a nuestro alcance, mejor usémoslo. Claro, en este sentido, Erika, me hiciste pensar en esta propuesta de aula invertida. Es decir, no va primero la explicación del contenido, sino va primero la pregunta que reta al alumno a investigar, a averiguar, y luego de ahí hacemos todo un proceso de reunión de información y el maestro cierra. ¿No? El maestro modela estos últimos elementos, pero es al revés. Entonces creo que estamos en la mejor oportunidad como para poderlo implementar. Y me hiciste recordar otra cosa, que de veras hasta me volví a experimentar la emoción, y algunos maestros que tienen mi rodada, a lo mejor ustedes, ¿no? La maestra Erika es muy joven y aquí veo a algunos maestros muy jóvenes. Esa forma de correspondencia que usábamos al final de las revistas del corazón, estas que nuestros papás nos prohibían leer, venía una sección de correspondencia. Entonces venía, yo quiero ser amigo de todos los que vivan en la ciudad tal. Entonces, si tú vivías en esa ciudad, tú decías, yo le voy a escribir. Entonces, le escribías una carta y ¿qué crees? Te contestaba. ¿No? Entonces, a lo mejor ir pensando esta educación a distancia, esta vinculación a distancia que nos permita no solamente pensar en el lugar donde dejo la pista o el trabajo, en cómo se lo mando, en a lo mejor hacer mensajeros y ayudarnos con los papás, estas pequeñas reunioncitas que ya nos sugerías de 4 o 5 alumnos, a lo mejor esta reunión, ¿no? Con 4 o 5 de ellos en un espacio abierto, ya ahorita los permisos van poco a poquito, en donde podamos ir trabajando y sobre todo con aquellos chicos que vemos con desventajas, ¿no? Que este distanciamiento les ha pegado más en ese proceso. En este sentido, creo que cae muy a cuento reflexionar, Erika, sobre el tema de la educación que está proponiendo la Secretaría de Educación Pública a través de la televisión. Me parece que en muchas ocasiones creo que cometemos ahí una injusticia como de siempre decir, ay, lo de la SEP, no. Me parece que, bueno, hay un esfuerzo, puede no ser suficiente para mis alumnos, para lo que yo quiero, pero algo ha de servir. ¿Qué nos puedes comentar al respecto de este programa? ¿Cómo lo aprovechamos? ¿Cómo lo has percibido? Pues mira, justo el tema de los contenidos en la televisión es un sistema que está probado, que funciona. Es una cosa muy, muy interesante, ¿eh? Porque incluso la ONU, desde hace ya por lo menos 20 años, ha propuesto que en comunidades marginadas haya la televisión como herramienta educativa. Y es que pues es la tecnología que sí está masificada, digamos.
Sin embargo, ahí lo que sucedió fue que la televisión como entretenimiento le ganó al proyecto educativo y entonces pues ya, ¿para qué querías ver un programa educativo si podías ver una película mucho más interesante, ¿no? Entonces, y además los espacios se volvieron muy caros, en fin, se volvió toda una locura. Pero el que se esté retomando, creo que puede ser muy positivo en el sentido de que todos los contenidos ya están ahí. Los contenidos están, pero ya están ahí no solamente en la televisión, están ahí en internet, están ahí en Wikipedia, están ahí en un montón de lugares. Entonces, el que nos faciliten el acceso a esos contenidos y que nosotros nos dediquemos solamente a diseñar las estrategias que van a hacer que esos contenidos se conecten y que generen realmente estas habilidades y estas actitudes con nuestros alumnos, puede ser muy positivo. El gran reto es que sepamos diseñar nuestras estrategias usando esos contenidos de manera efectiva, porque solamente sentarnos a ver la televisión no va a suceder nada, no va a suceder nada. Entonces, podría ir por ahí. Pero yo recuerdo, por ejemplo, que cuando era niña estaba que todavía creo que está, el de Bisbirige, de Canal 11, y yo aprendí un montón de cosas con Bisbirige, y a mí Bisbirige me recomendaba lecturas, y yo buscaba las lecturas. Y además era como estos investigadores sociales, ¿no? Y entonces, a lo mejor, quién sabe, fíjate, lo estoy pensando, a lo mejor desde ahí me nació el gusto por ser antropóloga. Claro. Pero eran estas entrevistas que hacían los niños y, en fin, ¿no? O sea, había un montón de cosas que a mí me gustaba mucho ver en Bisbirige y era televisión. Entonces, si logramos generar esa misma emoción y nosotros como que le echamos este extra, puede llegar a ser muy, muy positivo. Sí. Ahora, en este sentido, creo que se vuelve a poner el énfasis en esta mediación de parte del profesor, en este acuerdo que tenemos que hacer con las familias para efecto de volver educativo, porque incluso cuando la televisión cargó mucho más el tono a la parte de la diversión, de la recreación, del entretenimiento, había cosas que se podían aprovechar. Digo, yo como maestra lo hice con las telenovelas, por ejemplo, que hubo una invasión ahí de todas horas telenovelas y además el contenido era malo, ¿no? Era como demasiado superficial. Pues yo creo que comparando personajes, comparando 3 novelas, yo lo llegué a hacer con mis alumnos universitarios, sobre todo la parte femenina, ¿no? Que nos podemos enganchar muy rápido en la cuestión de los roles con este tipo de instrumentos, con este tipo de programas. Entonces, creo que ahí está esta visión crítica, esta intervención programada, planeada, intencional, educativa de parte del maestro para aprovechar. Entonces sí valdría la pena echarle un ojo a los contenidos, a los programas. Descansa la familia, descansa uno también, es cansado el trabajo a través de estos medios y dejar la tarea de ver ese programa. Nosotros ya lo analizamos previamente, lo vinculamos con alguna actividad divertida, algún pequeño álbum, ir haciendo con los niños a lo mejor un librito de historias, a lo mejor ir trabajando el tema de algún mural, algunas caricaturas. A los niños les encanta hacer historietas. Entonces, me parece que ahí, maestros, podemos ir aprovechando. ¿Qué aprende entonces, maestra Erika, un chico con esta educación a distancia y con esta educación en línea? Porque ya se declaró, a ver, que los niños de ciclo escolar a ciclo escolar pierden información. Yo siempre, porque yo esto desde que soy maestra lo he escuchado, pero yo decía, sí, pero porque no quedó bien amarrada, porque no quedó bien atada, porque no hubo una práctica, porque no le dejamos a los niños para vacaciones cosas interesantes de qué hacer con eso que aprendieron. Pero bueno, supongamos que pierdan información. Y ahora por ahí están las declaraciones de que van a aprender a perder más del 45%. Yo no sé si volvemos a dar énfasis a eso que nosotros queremos que el niño recuerde.
Y yo no sé si estamos en esta posibilidad de veras de cambiar hasta nuestro chip de qué es lo que aprende el alumno. Pues eso es lo que tenemos que dar seguimiento, no lo que yo quiero que aprenda, no es lo que el programa me dice, no es lo que está documentado en los libros. Es la gran oportunidad de mirar a los alumnos a partir de lo que aprenden y por qué lo aprenden. Es una motivación, hay un antecedente, hay un conocimiento previo, hay una influencia por parte del padre o de la madre, hay una motivación de un personaje que leyó, estas cosas que tenemos al alcance. ¿Qué aprende un chico y en dónde tenemos que poner el énfasis, Erika? Mira, ahí de nuevo, si esta realidad tan diversa no nos permite seguir los planes de estudio, no importa. Esa es una parte importante. No importa. ¿Qué es lo que sí importa? Que al menos lo que estamos aprendiendo sí se nos quede, como bien decía la maestra Patti. Y aquí siempre les pongo el mismo ejemplo. ¿Cuántos de ustedes saben manejar un coche? Levanten la mano, háganme así. Todos. ¿Cuántos saben manejar? A ver, levanten la mano. Estoy viendo aquí la pantalla número 3 y no veo que nadie levante la mano. Ok, todos están. Muy bien. Ok. Cuando aprendieron a manejar, pues les costó trabajo, ¿no? Les tuvieron que dar las instrucciones y lo hicieron y bueno. Pero ahorita podrían manejar cualquier coche, ¿están de acuerdo? Y si saben manejar un estándar, más aún, porque todavía hay los automáticos como quiera tienen su cuesta de trabajo, ¿no? Bueno, aprender un coche es una habilidad. Ahorita ustedes ya lo hacen y casi ya no están pensando, ¿no? En meto clutch, primera, ya no lo piensan, ya lo hacen de manera automática. Cuando nuestros alumnos aprendan a hacer cosas, no van a poderlo hacer en cualquier contexto. Entonces, si aprenden a trabajar en equipo, lo van a poder hacer en cualquier contexto. Si aprenden a pensar, lo van a aprender a hacer en cualquier contexto. Si aprenden a ser críticos, lo van a aprender a hacer en cualquier contexto. Entonces, por ejemplo, una actividad que siempre, una actividad que me gusta mucho compartir es que hagamos una investigación sobre algún tema. Pensemos ahorita en el tema de los insectos que me traen vuelta loca, porque además mi casa está llena de hormigas. Entonces, hacemos una investigación sobre los insectos. Muy bien. Investiga sobre el insecto que tú elijas. A lo mejor a ti te gustan las hormigas, pues investiga sobre las hormigas. A María no le gustan las hormigas, le dan miedo, pero le gustan los escarabajos. Bueno, investiga sobre los escarabajos. Y a lo mejor ustedes pueden plantear 3 preguntas, ¿no? Investiga el ciclo de vida del escarabajo, cuál es su función en el ecosistema y qué come, ¿no? Cosas muy simples. Pero aquí la verdadera actividad es que ellos busquen por lo menos 3 videos que hayan encontrado útiles para hacer su trabajo. Aquí el proyecto no es que se vuelvan expertos en escarabajos ni en hormigas. El proyecto es que se vuelvan expertos eligiendo videos útiles. Esa habilidad sí les va a servir para un montón de otras cosas. Que se sepan el ciclo de vida del escarabajo, no, ya está ahí. Y si a alguien le interesa, que lo busque. ¿Me explico? Son estas habilidades las que tenemos que empezar a desarrollar en nuestros chicos. Otro ejemplo de las encuestas que hablábamos hace ratito. Si ustedes dicen, vamos a hacer una encuesta y van a hacer estas 5 preguntas y las vamos a contestar de tal y tal manera, ok, están dando una instrucción muy clara. Pero si ustedes dicen, investiga alguna aplicación o alguna plataforma para hacer encuestas y aprende a usarla, y luego diseña ahí una encuesta con 5 preguntas, eso sí los reta. Porque si de pronto están aprendiendo a usar cualquier aplicación para hacer tonterías y dibujitos y mandarse no sé qué, sus avatares y no sé qué, lo mismo pueden investigar para hacer una aplicación de una encuesta.
Entonces hay que buscar un poquito de manera más profunda qué sí estamos enseñando y generar estas habilidades que no tengamos que pensar, que simplemente digamos, tengo que hacer una encuesta, voy a usar Google Forms. Y ya, ese tipo de cosas. Sí, Erika, déjame decir, comentar algo de nuestros participantes. Nos están pidiendo el video a todos los maestros, maestras y participantes que han estado en esta sesión. Terminando, se graba, se transfiere y se les manda. Por favor, preséntenla con los papás, compártanla en un consejo técnico si así les parece bien a sus demás compañeros y salúdenmelos. Por eso estamos haciendo este trabajo de las entrevistas y los grabamos. Si alguno está interesado en conocer alguno de los otros temas que empezamos desde el mes de abril, están en la página de Grupo Loga. Ahorita les vamos a poner la página para que ustedes vean todo lo que hemos revisado y aquello que les sea útil, pero por supuesto se los compartimos. Yo estoy de acuerdo contigo, maestra Erika. Tampoco preguntaría yo en un examen a qué clasificación de animales pertenece un escarabajo. Tampoco preguntaría cuánto tiene de vida o cuánto dura un escarabajo. Digo, no lo sé, pero bueno, sería importante investigarlo. Sí, trataría de evaluar a través de una rúbrica la capacidad de mi alumno de investigar, de encontrar información verdadera y de comparar información cuando tiene 2 o 3 fuentes que le dicen diferentes cosas de un personaje, del escarabajo, para que sepa identificar las fuentes de información verdaderas, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Tenemos que ir poniendo el acento en otro tipo de habilidades y eso sí se les va a quedar a los niños, ¿no? Cómo hicieron su fichita, cómo anotaron, cómo ilustraron, cómo te presentaron la información. Y que como tú dices, a ver, vamos, ahorita insectos, ¿cuál es el que te da más miedo? Ese es el que vas a averiguar. Y vamos a ver si están peligrosos, si no. Los mamíferos, perfecto. Hay muchos mamíferos. ¿Por qué son mamíferos? Primera investigación. ¿Qué significa eso? Bueno, ¿cuál mamífero te gusta más? No, si tú pudieras tener uno, ¿cuál quisieras? Y a partir de eso, de este reto, que los chicos aprendan a buscar información, aprendan a identificar lo que es importante y sin lugar a dudas, no solamente van a adquirir la habilidad, sino se van a quedar con el regalo de la información porque fue producto de su procesamiento, ¿no? Y decía algún maestro que antes nada más estaba el canal 22, no, creo que gracias maestro, y hoy nos amplían la cantidad de canales. Yo sé que hay comunidades donde no llega ni la señal de televisión. Bueno, pues estos maestros tendríamos que hacer algunas otras cosas. Para continuar, maestra Erika, hay una sensación de padres, de investigadores, de los propios maestros, del tiempo de exposición que debe de tener un niño a la computadora, a la televisión, tener un celular en la mano. Ahí, ¿qué podemos hacer? Porque pues decimos que con los chiquitos de preescolar, pues también tenemos que tener estas formas a distancia o en línea. Ahí, ¿qué dice la investigación? En la experiencia tuya, ¿qué podemos compartir con los maestros? Pues mira, aquí hay 2 estadísticas. Una, que es la realidad, que dice que en México los adultos nos conectamos hasta 13 horas al día en pantallas. 13 horas al día. Netflix, pues a lo mejor nos echamos unas 3 horas de Netflix al día. El celular, chequen en sus reportes de pantalla cuántas horas tienen. En la computadora, cuántas conferencias en línea se echan. En fin, y más o menos vamos a tener nuestro promedio. Son un montón. Y he estado platicando que si viniera un extraterrestre y nos viera como humanos, ya no seríamos solo seres humanos, ahora seríamos seres humanos con pantallas, así, de que todo el mundo está con una pantalla todo el tiempo. Entonces, esa es la realidad. Nuestros estudiantes de 6 a 8 horas
chicos de 6 a 16 años. Lo que recomienda la investigación es niños de preescolar, perdón, niños de 0 a 3 años, nada de pantallas. Nada. Esto, y es investigación, o sea, centros de neurólogos que han hecho investigaciones, que explican cuáles son estas situaciones de conexión en el cerebro, en fin. Cero, de 0 a 3 años. De 3 a 5 años, media hora al día. Media hora al día. Y yo he visto papás que están con los niños 2 o 3 horas. Preescolar, ahí están preguntando, preescolar de 3 a 5 años, entre media hora, 45 minutos al día. Y los pueden seccionar, a lo mejor sesiones de 10 minutos, luego otros 10 minutos, y luego otros 10 minutos. Está bien, pero que no pasen de 45 minutos enfrente de la pantalla los cerebros de los niños. Son los cerebros de los niños los que están en las pantallas. De 7 a 12 años, 1 hora al día, y con supervisión de un adulto. Aquí siempre es porque ya empiezan a picarle, ya empiezan a saber más cosas, entonces siempre con supervisión de un adulto. De 13 a 15 años, 2 horas, y aquí la recomendación es que estén con mayor atención en redes sociales, porque si tienen 2 horas, se van a echar las 2 horas en las redes sociales, pero si las fragmentamos, si decimos, ok, media hora en la mañana, de tal a tal hora, 1 hora en la tarde, media hora más tarde, en fin, se puede aliviar esta ansiedad de estar pendientes de las redes sociales tanto tiempo, ¿no? Porque ya hay un tema de adicción, ¿eh? Esto también es muy serio. Esto puede ser un tema larguísimo, maestros, pero digamos que ahorita estamos pensando en usar la tecnología y ya vemos quienes incluso estamos promoviendo no usar la tecnología. Y bueno, finalmente, las personas de más de 16 años, entre 2 y 3 horas máximo al día. Esa es la recomendación. Y la otra cuestión es que, por ejemplo, si estamos teniendo sesiones muy largas, como ahorita que podemos tener, a lo mejor después de ahorita un taller o que nos tenemos que conectar más tiempo o hacer un trabajo, siempre la recomendación es que por lo menos cada hora te levantes, sobre todo cierres y abras los ojos para que te lubriques y trates de ver al horizonte lo más lejos posible. Si te puedes salir a la calle, salte tantito a la calle y nada más ve hacia el horizonte porque eso relaja las pupilas. El estar con la pantalla todo el tiempo tan cerca te cansa y te genera un estrés en el nervio óptico. Estas son cosas que por fortuna ahora que hay tantos médicos tan especializados en tantas cosas, ya sabemos. Antes no lo sabíamos. Entonces, aprovechar esta información para hacernos el menor daño posible, en tanto nuestros cuerpos humanos se adaptan a este uso de las pantallas. Porque vamos para allá, vamos para allá. Sin lugar a dudas. 2 últimas preguntas, Erika. Una tiene que ver con el uso, el educativo, recomendaciones para usar el WhatsApp, digamos, el correo y una actividad sincrónica como esta, educativamente. No sé si pudieras darle a los maestros algunas sugerencias, algunas recomendaciones. Pues mira, la gran recomendación es que nos volvamos chefs, que usemos todas las herramientas, todas, porque además tenemos todo el tiempo para ensayar y que vayamos explorando qué nos funciona, qué no nos funciona y en fin, nos vayamos volviendo eficientes también. A lo mejor los buenos días después de 3 semanas ya nos dio flojera, entonces bueno, cambiémoslo, busquemos hacer otra cosa, en fin, tenemos que ser muy creativos con estas situaciones. Pero algo que yo creo que es fundamental es que los docentes estaban muy acostumbrados a organizar su trabajo en el aula, a lo mejor con sus carpetas, con cosas más físicas. Lo pueden hacer también ahora en casa. Sin embargo, estar imprimiendo todas las evidencias, por ejemplo, podría ser
un poco caótico. Entonces, la invitación es empezar a usar herramientas que nos permitan organizarnos mejor. Y ahí sí, aunque hay un montón, yo sé que la Secretaría está promoviendo el Google Classroom. Yo soy también súper fan de todas las herramientas de Google porque te permiten sincronizarlo todo. Y de hecho, estoy viendo que puedo compartir mi pantalla. Entonces, rápidamente les voy a enseñar un Google Site que acabo de hacer. A ver, creo que ahí ya están viendo mi pantalla, ¿no? Miren. Pues justo hasta aquí arriba. Ahí está. Miren. Hay una herramienta que es para hacer como un sitio de internet. Entonces, en lugar de estar compartiendo todo el tiempo los documentos, pueden ponerlo en un solo lugar, como el Google Sites. Y pueden encontrar tutoriales para hacerlos, es súper sencillo. Entonces, aquí estoy poniendo, por ejemplo, mi aula virtual, ¿no? Aquí está el video de la escalera, por si lo quieren ver después. Pero aquí, por ejemplo, ya están compilados ciertos materiales. Tenemos aquí el horario. Ponemos acá una presentación que tengo de actividades con WhatsApp, cómo hacer videollamadas divertidas, en fin, ¿no? Entonces, si ustedes crean este tipo de herramientas, se puede volver mucho más eficiente a que estén compartiendo 20 documentos por WhatsApp. Más bien, mandan la liga y dicen, ya está arriba el documento. Y listo. Y se organizan todos mucho mejor. Entonces, esa sí es una invitación. Utilizar este tipo de herramientas porque son para ustedes y ustedes sí tienen una computadora. Aquí está la evidencia, se están conectando. Y si no, también lo pueden hacer en el celular, lo pueden diseñar desde el celular, aunque cuesta un poco más de trabajo. Pero pueden investigar con tutoriales de Google y es relativamente sencillo. O sea, en cuestión de, ¿qué les puedo decir? Un par de días podrían ya tener armado su sitio y se vuelve súper eficiente para todos. Claro, y hacer esta combinación a mí me parece muy importante para que los niños a lo mejor de repente estamos hablando un ratito con ellos o nos están compartiendo en este grupo de 2 o 3 y de repente salimos con una operación matemática que ellos tienen que resolver y los saludamos y luego se desaparece y luego podemos con cartelitos a lo mejor trabajar cosas. Maestros, esa creatividad seguramente ya a estas alturas del partido ya ustedes habrán tratado de hacer esas combinaciones. Erika, no me gustaría terminar sin que puedas comentar con los maestros un tema que te apasionó y que te tiene verdaderamente interesada sobre el tema de la seguridad en Internet, en las redes, en los medios electrónicos, ¿no? Ella es especialista, tiene un libro relacionado con eso y quisiera que compartieras con los maestros 3 o 4, digamos, recomendaciones para tener seguridad ahora que nosotros nos conectamos, ¿no? Porque pasan cosas, de repente por ahí la cuenta de Zoom ya se salió y de repente sale alguna escena poco correcta, sobre todo para los niños pequeños. Nosotros ya somos adultos y la podemos procesar perfecto. ¿Qué nos sugieres ahí? Pues sí, esto que les platicaba de que hoy más que nunca la tecnología también es una parte súper vulnerable y peligrosa, sobre todo para los que no están tan informados al respecto, que son siempre los más chicos. Una analogía para que se den cuenta de la gravedad de esto es que si ustedes dejan prendida la computadora, es como dejar encendido el gas de la casa y ustedes irse de la casa. O sea, a ese grado de peligro puede llegar una computadora encendida. ¿Por qué? Porque me podría tardar un montón en explicarles, pero básicamente toda la gente que está trabajando en el ciberespacio está usándonos de alguna forma para obtener beneficios. Ya sea que nos estén robando datos, o la foto del pasaporte, o la credencial del INE, o en fin, o sea, hay un montón de hackers que se pueden meter en nuestras computadoras a sacar información, o bien a usar
nuestras computadoras como robots para hacer actividades ilícitas en otros lugares. En fin, no tienen ni idea, de verdad no tienen idea de todas las posibilidades que hay de inseguridad en Internet. Entonces, primera gran recomendación, apaguen sus computadoras cuando las acaben de usar. Apáguenlas. Segunda gran recomendación, compórtense, y esto sí es para todos, sobre todo para los chiquitos, compórtense siempre como un ser humano, con buenos modales, respondan bien, den buenos comentarios o malos comentarios. O sea, al final estamos generando una comunidad también en línea. No pensemos que porque tenemos este filtro de la pantalla nos podemos ocultar. No. Si tú quieres ser una persona hecha y derecha, mantente hecha y derecha también en Internet. La tercera recomendación es nunca, nunca compartir fotos con extraños. Incluso nunca hablar con extraños. Estas cosas de los chats, nunca lo hagan, nunca, nunca. Y esto jamás había sido tan reiterativa. De verdad, hasta las situaciones más aparentemente inofensivas pueden ser terribles. Entonces, no vayan por ahí. Nunca hablen con extraños, nunca. Incluso si les llega un correo extraño, no le respondan al extraño, tampoco le respondan. Bórrenlos. Hay un montón de extorsionadores no. Otra cosa es, bueno, no hablar con extraños, no compartir nunca fotografías. Esto pasa mucho con los adolescentes. Y sobre todo entre los adolescentes que ya están en redes sociales o que están chateando entre sí, cuidar mucho el tema de compartir el pack, que son todas estas fotografías donde pues a lo mejor enseñas un poquito aquí o enseñas un poquito acá o este tipo de cosas. O de plano sales en tu traje de Eva y las mandas, en fin. Uy. Todo ese tipo de actividades. En México somos como tan abiertos, tan poco pudorosos para ese tipo de actividades, que ya nos hemos ganado el primer lugar en pornografía infantil en el mundo. Esto es gravísimo, maestros. Gravísimo. Entonces, necesitamos empezar a controlar este pudor de nuestros estudiantes, porque cada vez más la trata y cada vez más el tema de pornografía está siendo gravísimo. Entonces, procurar lo más posible, usar lo menos posible las redes sociales, apagar las computadoras, apagar los celulares. Esta idea de que tenemos que tenerlo prendido todo el tiempo. Incluso nos vamos a dormir y lo dejamos conectado, prendido. Procuremos tener estos hábitos de desconectar también, hasta de la luz. Mientras no haya información suficiente, esas serían las recomendaciones que yo les dé. Porque ya una vez que tienes la información suficiente, entonces ya puedes hacer uso de ciertas habilidades y estrategias y cosas más que con mucho gusto en otro momento platicaremos. Pero ahorita, por lo menos cumplimos. Si cumplimos con esto, estaremos ligeramente menos expuestos. Pues el tema de ciberseguridad es otro gran tema, seguramente en algún otro momento lo abordaremos, maestros, porque la protección de nosotros mismos, de nuestras familias y de nuestros alumnos se hace prioritario. Erika, muchas felicitaciones para ti, muchos agradecimientos y sobre todo un reconocimiento de parte de los maestros de este espacio que se vuelve también un espacio de capacitación. Esa fue la intención, maestros. Entrevistas con profundo contenido que les permitan de otra manera, no de un webinar, no de estar, digamos, haciendo una presentación, sino un diálogo y que además a través del chat, bueno, nos pudieran plantear sus preguntas. Erika, a mí me encantaría si tú pudieras poner tú algún página que tengas, algún correo que les puedas compartir, algo donde te puedan contactar, seguramente algún director que nos está viendo, alguna persona que está interesada, bueno, por contactarte para que hables en una conferencia para sus papás o alguna manera de ir haciendo esto cada vez mucho más amplio. A mí, maestros, solo me resta agradecerles. Yo les pedí
pediría que se pusieran en su panel, en estos cuadritos, para que se conozcan, maestros, de veras. A mí me da mucho gusto verles, conocer sus rostros, saber quiénes son, esto que decía Erika, de podernos ver. De hecho, hoy ya cada vez más se recomienda que no dejemos de poner nuestros nombres para efecto de que podamos conocernos, pero además también el tema de que nuestros rostros se vean. Esta parte de poner la fotito es tan importante que, bueno, pues aquí están, maestros. Muchísimas gracias por estar aquí. Erika, muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Agradecerte de veras ese conocimiento y a ustedes decirles, maestros, muchas gracias. Nos vemos en la próxima entrevista. Cuídense muchísimo. Gracias a ustedes. Ahí estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Excelente, gracias. Muchas gracias. Gracias. Excelente, gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo, mucha suerte, maestros. Gracias por la labor que realizan. Gracias. Ojalá nos comparten la página, maestra. Ahorita mismo que se descargue el video, se las estamos mandando a todos los que estuvieron hoy presentes. Gracias. Un abrazo. Podrán compartir. Buenas tardes, buen día. Allí mismo nos podrán compartir la comunicación con la maestra Erika. Sí, maestra Erika, no se le olvide poner su contacto. Estoy poniendo aquí en el chat mi correo. Ya lo puso. Ahí va. Ahí va. Varias veces para que lo vean. Muchas gracias. Hasta luego. Con mucho gusto, ahí estamos en contacto. Y cualquier duda, de verdad, escríbanme. Total. Gracias. Tenemos que hacer. Yo Cuídense, feliz. gracias.